Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Central de Cantabria. Recuperar la voz y la obra de Matilde Camus es, sin duda, la mejor manera para iniciar los actos organizados por la Vicepresidencia del Gobierno para conmemorar el Día de la Poesía. Por ello, quiero dar las gracias a Matilde Sánchez por recuperar hoy los versos de su madre. En estos tiempos complicados, la cultura ha mostrado su capacidad sanadora. Nos ha acompañado en estos meses de incertidumbre y sin duda la poesía nos ha dado espacios y mundos que el COVID nos arrebató. Por eso es importante celebrar y reconocer el valor y la fuerza de la poesía, conocer voces nuevas y recuperar aquellas que, como la de Matilde Camus, forman parte de nuestro legado cultural y sentimental. Os animo a que participéis en el programa que hemos preparado en esta biblioteca. Concursos para jóvenes, presencias de poetas como la de Marisa Fernández el próximo día 24, o adentrarnos en el fascinante y extraño mundo del haiku, de la mano de Marisa Campo el día 31. Por todo ello, muchas gracias a todos y celebremos todos la poesía. Buenas tardes a todos. A mí me toca hablar precisamente quizá de la faceta menos conocida de Matilde Camus. A Matilde Camus todo el mundo la identifica como poeta, que lo fue, y autora de no pocos libros de poesía. Pero es menos la gente que la conoce como una mujer preocupada por la historia, por las tradiciones de su tierra, que llegó a escribir nada menos que 10 monografías, 10 libros, completamente ajenos en este caso a la poesía, y también diversas colaboraciones, artículos en revistas especializadas, en fin, toda una serie de aportaciones que realmente creo que son muy interesantes y a lo mejor no lo suficientemente conocidas, y que realmente es lo que yo voy a intentar evocar aquí. Se me va. Voy a intentar evocar aquí, aprovechando que ella fue un miembro activo del Centro de Estudios Montañeses, el cual hoy en día presido yo, durante muchos años. Matilde Camus fue miembro del centro, pero en el centro yo siempre digo que hay dos tipos de miembros, los que están ahí apuntados, pero no sabemos nada de ellos casi nunca, y los que realmente se involucran y están. Y Matilde Camus era un ejemplo claro de estos últimos. Matilde asistía, en el centro hay todos los meses lo que se llama la Junta Académica, en la cual alguno de los miembros imparte una conferencia, luego se comenta y se pasa a hablar de los temas de actualidad del centro, y Matilde era de las que asistían, y eso que a ella le tocó vivir una época en la cual el centro pasó por varias sedes sucesivas, una época en parte del tiempo que ella estuvo en el centro, conflictiva, pero allá donde iban las reuniones del centro, allá iba Matilde Camus y asistía siempre que le era posible, que era en general la mayor parte de las veces. Ella misma llegó en 4 ocasiones a impartir la conferencia mensual del centro. El 4 de diciembre de 1978 disertó sobre el tema 3 poetas desconocidos para la historia literaria de la montaña. Ella, lógicamente, preocupada por el asunto que más la interesaba, la poesía. El 3 de diciembre de 1984, el tema fue también 3 poetas para la historia de la literatura cántabra. El 1 de julio de 1985 habló sobre Lugar de Monte, proceso histórico desde el punto de vista religioso. Y el 5 de agosto de 1991 habló sobre prolegómenos del cementerio protestante de Santander y su evolución histórica posterior. Temas que veremos que luego aparecen en las monografías, en los libros, vamos a decir, de historia que ella escribió. Su entrada en el centro fue en el año 1971. Fue una de las primeras mujeres que apareció por allí y que ingresó.
Aquí la vemos algunos años después en Tudanca con José María de Cosío y con Gerardo Diego. José María de Cosío precisamente había sido uno de los fundadores del Centro de Estudios Montañeses, por eso le pongo aquí. Fue uno de los que creó el centro en el año 1934. Luego no asistía demasiado porque él andaba en Valladolid, en Madrid, en Tudanca. No era de los que más asistían, pero fue uno de los creadores del Centro de Estudios Montañeses. Ay, por Dios, esto se me va más allá de donde debería. Voy a pasar, a ver. Decía que, aquí está, que Matilde Camus ingresó en el año 1971, fue en realidad la tercera mujer que ingresó en el centro. La pionera había sido Nieves de Hoyos Sancho, hija del célebre Luis de Hoyos Sainz. Nieves de Hoyos llegó a ser directora del Museo del Pueblo Español en Madrid y venía en verano, y en verano asistía a las juntas académicas del centro, ya por los años, finales de los años 40. Las dos siguientes en entrar fueron María del Carmen González Echegaray en el año 1967 y Matilde Camus en el año 1971, como he dicho. Aquí vemos concretamente una fotografía que está tomada en la entonces sede del centro en el año 1973, concretamente el día 5 de mayo, el día en el cual se le dio a María del Carmen González Echegaray, en la sede del centro, la medalla que la acreditaba como correspondiente de la Real Academia de la Historia, como miembro de la Real Academia de la Historia. En esta fotografía vemos cómo están precisamente aplaudiendo esa entrega, están aplaudiendo Tomás Mazasolano, que es el que vemos aquí delante, el que fue secretario del centro durante muchísimos años, José Simón Cabarga, miembro también benemérito del centro, José Uzcudun, fidelísimo, y Matilde Camus. La fotografía siguiente, sí, ahí está. Está tomada el mismo día y en el mismo sitio, lo que pasa es que esta es en blanco y negro. Vemos cómo los otros son los que hemos visto antes, estaban a la izquierda de esta fotografía y vemos cómo está Matilde Camus, Fernando Calderón Gómez de Rueda, María del Carmen, con la medalla académica de la historia que se le acaba de otorgar, o de entregar, mejor dicho, se le había otorgado la Real Academia en Madrid, claro, pero se la entrega aquí, y Fernando Barreda y Ferrer de la Vega, que era entonces el presidente del centro y que él era, hacía años ya, académico de la historia, y que fue el que le impuso a María del Carmen la medalla. Como podemos ver, Matilde Camus siempre está presente en los actos del centro, sean relevantes como este o más habituales. Aquí vemos una poesía que conservamos en el archivo del Centro de Estudios, escrita por Matilde Camus y dedicada precisamente al presidente, a Fernando Barreda y Ferrer de la Vega. Está firmada por ella y fechada en enero del año 1974. Ese mismo año, ella publicó, quiero decir, la que podríamos decir es la primera aportación suya importante al campo de los estudios de asuntos históricos, en este caso literarios. El artículo que publicó precisamente en la revista Altamira del Centro de Estudios Montañeses en el año 74 se tituló Una poetisa montañesa salvada del olvido. Concretamente hablaba de una poetisa del siglo XIX que se llamaba Eulalia Velarde Campo Herrera y que ella contribuyó a redescubrir, incluso aportó la que yo creo que es la única fotografía conocida de Eulalia Velarde que se conserva. El centro celebró con gran pompa, podemos decir, curiosamente, el 40 aniversario de su fundación. Es curioso porque lo normal es celebrar el 25 o el 50, pues el Centro de Estudios celebró mucho el 40 aniversario de su fundación, con unas jornadas de estudios que se prolongaron por espacio de varios días en mayo de 1975. Y aquí vemos cómo está Matilde Camus asistiendo a una de las conferencias. Justamente está a su lado la señora de edad mayor que aparece al lado de ella, es Nieves de Hoyos, precisamente, la que antes comentaba que fue
la primera mujer que ingresó en el centro. A continuación está Benito Madariaga de la Campa, en fin, y otros miembros. Detrás está María Ayalo de Sá, que también había ingresado en el centro, era otra mujer más que se había sumado a la plantilla del centro. Detrás está Joaquín González Echegaray, etcétera, etcétera. Fueron unos días de, como digo, de muchas conferencias, se presentaron un montón de comunicaciones que luego fueron publicadas al año siguiente en 2 hermosos tomos. Precisamente uno de los días de estas jornadas vemos aquí sentadas frente por frente a María del Carmen González Echegaray a la izquierda y a Matilde Camus a la derecha, que además lleva la medalla de miembro del Centro de Estudios Montañeses. Al mismo tiempo que trabajaba o que asistía con asiduidad al Centro de Estudios Montañeses, también lo hacía al Ateneo. Y concretamente aquí la vemos en el año 1975, junto al que entonces era presidente del Ateneo y vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses, Manuel Pereda de la Reguera, en un acto celebrado en el Ateneo. Precisamente bajo la directiva aquella de Pereda de la Reguera, Matilde Camus fue la responsable, la directora de literatura del Ateneo. Aquí la vemos con otro miembro, también estamos en los años finales de los 70, con otro miembro egregio del Centro de Estudios Montañeses, muy vinculado y que participó mucho en el centro, Ignacio Aguilera Santiago, el que fue también muchos años director de la Biblioteca Menéndez Pelayo. De hecho, a su muerte, el centro le dedicó 2 volúmenes en los cuales colaboraron pues, muchos miembros del centro. El primero es sobre cuestiones literarias, el segundo sobre cuestiones históricas. Bueno, incluso en las veces que el centro hacía alguna expedición, alguna salida, solía estar Matilde Camus. Aquí la vemos junto con su esposo y junto con muchos miembros del centro. Por ejemplo, el que está de pie con el cigarrillo en la mano es Emilio Herrera Alonso, que años después sería presidente del centro. El que está a su lado también fue un miembro durante muchos años y muy activo del centro, José Luis Maruri Gregorich, que vivía en Madrid, pero pasaba aquí el verano. El joven de barba que está a su lado es José Luis Casado Soto, jovencísimo José Luis Casado, etcétera. Por ejemplo, a la izquierda está Manuel Vaquerizo, el que durante muchos años sería el director del Archivo Histórico Provincial, que ahora mismo está aquí de vecino de la biblioteca. Esto es en Collio, la Academia de Caballería de Collio, en Liébana, en una expedición, una salida que hizo el Centro de Estudios Montañeses, los miembros del centro, en el año 1977. O, por ejemplo, en este homenaje que el Centro de Estudios le brindó a José Simón Cabarga cuando éste se jubiló de director del Museo de Bellas Artes de Santander. Era el año 1978 y se le hizo una comida homenaje el día 15 de diciembre. Y aquí vemos pues, a un montón de socios de los más entregados al centro, desde Francisco Sáez Picazo, José Arias Corcho, Arturo de la Lama, Ruiz Estajadillo, el homenajeado José Simón Cabarga, el que entonces era presidente del centro, Joaquín González Echegaray, el padre Fray Patricio Guerin, que estaba en la Abadía de Cóbreces, en fin, José Luis Casado. A este otro lado vemos a María Ayalo, detrás Vaquerizo, Matilde Camus. El que sale un poco detrás de Matilde es Rafael González Echegaray, entonces delegado del gobierno, gobernador. Bueno, más atrás están Amado Ortiz Mier, Carmen González Echegaray, Juan Gómez Ortiz, Fernando Gomarín, etcétera. Digamos, casi podíamos decir los incondicionales, los habituales del Centro de Estudios Montañeses en aquella época. Precisamente su amistad con José Simón Cabarga se refleja en varias fotografías
que existen en las que se ve a los dos. Esta ya es de los últimos tiempos. Simón Cabarga, este homenaje hemos visto que fue en el año 78, a finales, murió en el año 80, dejando sin publicar una monografía que le publicó el Centro 2 años después, que se titula Historia de la prensa santanderina. Aquí, con el que José Simón Cabarga había sido cronista de Santander mientras vivió, y cuando murió le sucedió, digamos, en ese puesto Benito Madariaga de la Campa, y aquí vemos a Matilde y a su esposo con Benito. Bueno, en esta época es cuando va a empezar ella a publicar sus libros, sus monografías. Previamente, aparte del trabajo que cité antes, aparecido en la revista Altamira, había publicado también un trabajo en un libro que el Centro de Estudios publicó y que fue fruto de un simposio, un tercer simposio de estudios históricos de la provincia de Santander. Se había organizado siendo presidente Joaquín González de Echegaray, y aquel simposio se había titulado La Guerra de la Independencia y su momento histórico. Pues bien, luego todo eso se publicó y en el tomo 2, aparecido en el año 1981, estaba un trabajo de Matilde Camus titulado Acciones de guerra en Santander, Séptimo Ejército, 1811-1813. Los libros, las monografías, empieza a publicarlas en el año 1985. La primera es esta, Historia del lugar de Monte, un lugar especialmente vinculado a su familia y al que ella va a dedicar mucho interés. Los libros de Matilde Camus, salvo los últimos, se centran en la historia y acontecimientos de los 4 lugares que históricamente formaron una unidad con Santander, es decir, Peñacastillo, Cueto, Monte y San Román. El primero que aparece es Historia del lugar de Monte. Va a ser al que más atención ella preste por estas vinculaciones familiares de origen. Al año siguiente, en 1986, aparece Historia de San Román de la Llanilla, otro de los 4 lugares. En el 89 vendrían efemérides del lugar de Monte. Primero había sido la historia, ahora son efemérides tomo 1. Es decir, a Monte le va a acabar dedicando nada menos que 3 tomos, lo cual supone un trabajo de investigación, de revolver documentos en archivos, pues muy considerable realmente. A ver. Acto seguido vino la historia del lugar de Cueto, tomo 1, publicado en el año 1990. Como podemos ver aquí, los libros, las monografías, nunca las publicó Matilde bajo el sello del Centro de Estudios. Ella publicaba siempre con Tantín. Tenía esa predilección, pues así lo hacía. La historia del lugar de Cueto, tomo 2, data del año 1992, un año especialmente activo porque es el único en el que va a publicar 2 monografías. La otra, la segunda de ese año, fue Efemérides del lugar de Peñacastillo. Es de Peñacastillo, tomo 2. Es curioso porque Peñacastillo es el único lugar de los 4 al que ella no va a dedicar un libro que se titule Historia. En este caso son efemérides. ¿Por qué no hace un libro, digamos, completo sobre la historia? Porque ese ya le había hecho María del Carmen. Entonces era absurdo volver sobre lo mismo. Digamos, el libro de historia sobre Peñacastillo le hizo María del Carmen González de Echegaray. Los correspondientes a Cueto, Monte y San Román son obra de Matilde Camus, que luego también incidió en efemérides del lugar de Peñacastillo. En 1993 llegó un tema diferente, prolegómenos del cementerio protestante de Santander y su evolución histórica. Ya hemos visto cómo 2 años antes había dictado una conferencia en el centro sobre este tema, es decir, llevaba ya tiempo trabajando sobre él, este pequeño y poco conocido para muchos santanderinos cementerio que aún se conserva en la actualidad en Cazoña,
hoy en día rodeado de altas torres por un lado y por otro, pero que sigue allí presente. Ella escribió pues, lo que había sido la historia de este cementerio histórico, valga la redundancia, de Santander. En 1995 llegó el tomo segundo de las efemérides del lugar de Monte. Por lo tanto, 3 libros dedicados a Monte. El primero sobre la historia y 2 de efemérides. Y un trabajo sobre Monte que la va a ocupar pues casi 15 años. Estuvo ahí trabajando sobre este lugar y bueno, pues fueron saliendo como frutos de su labor estos 3 libros. Del año 1999 data el libro Mayorazgo de la Casa Mantilla de Fontibre, Reynosa. Los Mantilla en Fontibre, bueno, va uno al libro de bautizados de este pueblo en el siglo XIX y son Mantilla, pues, las 3/4 partes o más. Que, por cierto, es una época en la cual el pueblo todavía era llamado Fontible. Siempre aparece como Fontible. Lo de Fontibre es más moderno. Debió ser algún párroco, digo yo, algo puntilloso, el que le pareció que eso de Fontible, pero realmente, teniendo en cuenta que viene de Fuentes del Ebro, esa derivación era bastante lógica, porque pensemos que Valderredible, Valderripa, Ibre, Valle de la Ribera del Ebro, no es Valderredibre, es Valderredible. Pues el pueblo también era Fontible. Bueno, el caso es que dedica a este mayorazgo de la Casa de Mantilla, precisamente en el siglo XIX, la segunda mitad del XIX, hubo una célebre cantante de ópera que trabajó, bueno, cantó desde el Teatro Real de Madrid hasta San Petersburgo, fue famosísima, que se llamaba María Gutiérrez Mantilla, pero era conocida por el nombre artístico de María Mantilla, que fue muy célebre y que fue la que tuvo una hija con el famoso tenor Julián Gayarre. Cuando Gayarre muere, en su testamento deja prácticamente el grueso de su herencia a una niña, también llamada María Mantilla, que era el fruto de su amor o de su aventura larga con la famosa soprano María Mantilla. Bueno, en esta fotografía, aunque es mala y es de periódico, la pongo porque refleja un momento pues, importante, a mi entender, que es la última vez que estuvo Matilde Camus en el Centro de Estudios Montañeses, en el año 2003 ya. Aquí la vemos en un ágape navideño, de los que se oían organizarse por entonces para celebrar las Navidades y el fin de año. En medio está el presidente, Leandro Valle, González Torre, al lado la secretaria, entonces, Karen Mazarrasa, al otro lado el vicepresidente, José María Alonso del Val, a su derecha Ángel Díaz de Entresotos, que había sido presidente de Cantabria, etcétera. Detrás de la espalda de Entresotos se ve media cabeza de alguien que está de perfil hablando con más gente, que soy yo, pero nada más que se ve un poco de la cabeza. Bueno, y aquí a la derecha, entre los demás que están, está Matilde Camus, que siempre fiel al centro, mientras pudo, asistió siquiera pues para felicitarnos las Pascuas por Navidades, cuando ya la costaba más el aparecer por allí con frecuencia. Aún publicaría posteriormente otro libro, en el año 2006, La historia de la Iglesia Evangélica Española de Santander, que fue su última aportación, digamos, en el plano histórico. En fin, después de fallecer Matilde Camus, en estas mismas instalaciones se la brindó un homenaje en el año 2019, en el que también el centro tuvo la honra de participar, aportando precisamente fotografías para la exposición que se hizo abajo, en la entrada. Bueno, pues esas imágenes habían sido aportadas por el Centro de Estudios Montañeses, las hemos visto aquí ahora mismo, pues todas las que están ahí, yo creo casi todas, no todas, pero casi todas. Y también el centro quiso estar presente en ese mismo año 19, en el mes de octubre, en la velada que se le dedicó a Matilde Camus en el Ateneo de Santander. De hecho, ahí estoy yo, que asistía pues no solamente por mí, sino también como representante del Centro de Estudios. Significar, sobre todo, que para el Centro de Estudios Montañeses, Matilde Camus ha sido uno de los miembros más queridos, porque ha sido uno de los miembros más fieles a la casa.
y más trabajadores, más involucrados. Y eso realmente pues se valora y se agradece mucho. Y querría que de esta manera o con estas breves palabras nos hubiésemos dado cuenta que si es importante la labor de Matilde Camus como poeta, sin duda alguna, pues también tiene un gran mérito el trabajo que hizo en su faceta de historiadora, incluso hasta de folclorista y de etnógrafa, diría yo, porque en sus libros se trataba un poco de todo eso. Muchas gracias y cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Dar las gracias a Gemma, que ha potenciado la difusión de esta obra. Agradecer la presentación, que para mí ha sido muy emotiva, que ha hecho mi querido Francisco Gutiérrez. Gracias a que él conoció a mi madre y la apreció, pues puedo tener hoy la alegría de tenerle aquí a mi lado. Mi querida Eva Ranea, que fue quien autorizó la publicación de esta obra. También gracias a Alberto. Luego iré dando gracias porque veo tantas caras queridas, conocidas, amigos, todos ustedes que me permiten pues hacer este recorrido por la vida y obra de esta poeta santanderina. Mi objetivo es hacerles disfrutar de la belleza contenida en la poesía de Matilde Camus, porque Matilde se expresa con mucha generosidad, desnudando su yo más íntimo en cada verso. La poesía de los primeros años, colorista, optimista, llena de futuro, y la transformación que se va dando en ella a medida que sus ojos van descubriendo pues realidades duras, cerca o lejos, y se compromete como notario de su tiempo que anuncia y denuncia lo que vive o ve vivir a otros. Tengo un buen material en mis manos, así que confío en cumplir mi deseo de que pasen un buen rato. Matilde Camus, aunque comienza su carrera pública cerca de los 50 años, publicó 34 libros de poesía, 3 cuentos infantiles, como nos ha comentado Francisco Gutiérrez, pues una serie de libros, comunicaciones y libros de historia o de efemérides. Tuvo colaboraciones periódicas en el Diario Montañés, en el Alerta, en la Hoja del Lunes, de forma esporádica en algunos otros periódicos, revistas nacionales e internacionales. Le fueron musicadas 18 composiciones, 18 poemas. Actualmente hay 2 compositores, no sé si nos acompaña uno de los amigos que están trabajando en una de sus obras. En vida ya tuvo el reconocimiento del mundo de las letras, porque fue académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, también académico de mérito de la Academia de Ponce. Fue presidente de la sección de literatura del Ateneo de Santander y del Centro de Cultura Hispánica. Consiguió diversos premios en certámenes nacionales e internacionales. Su obra está agotada, pero se encuentra depositada en bibliotecas, centros culturales de Santander y la provincia, en el Centro Cultural Fernando Ateca, donde también se conservan algunos de sus premios, cuadernos de notas, pinturas hechas por ella, algunos enseres personales. Fue una gran trabajadora, llena de curiosidad y deseo de mejorar y de aprender. Y siempre pido un poco disculpas por permitirme darles esta pincelada, porque creo que es de justicia recordar a las personas que trabajan por la cultura, por transmitirnos belleza, historia. Permítanme
que lo diga con palabras de Matilde. Sobre tantos poetas que murieron, sobre sus pensamientos elevados, sobre tanta amargura y tanta lucha, no debe haber olvido, que es agravio. Cuando en 2019, el centenario de su nacimiento, me dispuse a llevar a cabo el proceso de ordenar una nueva antología, me planteé la elección de la portada. Recordé la pintura que hizo Matilde Camus en el año 1978 y que presentó en la exposición de artistas cántabros en el Palacio de la Magdalena. Ya en 2 de sus libros anteriores había utilizado este mismo portada. En el libro Raíz del Recuerdo y Vivir, Soñar, Sentir. Yo sabía de lo mucho que le gustaba. Me había hablado mucho de ella, de esa mujer que aparece entre tules, de espaldas, se la intuye vestida, casi desaparecida, muerta, decía ella, que camina de espaldas junto a un caballero más presente, vivo y de tonos más rotundos, ataviado con sombrero de copa, que la lleva tomada de la cintura. El original yo lo tengo en mi dormitorio y decidí emplearlo en esta ocasión. En el año 2006 se había publicado un libro por el entusiasmo de su esposo, entre los que ya tenía ella recopilados para publicar, pero ya estaba su mente más en brumas. Lo tenía con una cinta, atados con una cinta y con un título: Vivir, Soñar, Sentir. Se publicó por parte de mi padre, pero yo decidí utilizar ese título que ella había soñado, había pensado, cambiando la palabra soñar por amar. Porque aunque es verdad que Matilde soñó, porque le gustaba elevarse de la realidad que no le agradaba, lo que es fundamental en todos sus poemas es el amor, que luego lo vamos a comprobar. Restaba decidir de qué forma organizar los poemas, si tal y como habían sido editados en un libro detrás de otro, o de una forma que este fue el criterio que se había seguido en la primera antología, o quizá encadenar los poemas a su vida, a sus anhelos como persona en crecimiento. Compartí esta duda con Paco y un amigo me animó a hacerlo. Esta era la forma en la que yo había hecho siempre los recitales y me dijo, ¿por qué no hacerlo? No sé si está aquí. Aquí está mi amigo Luis Campuzano. Bueno, y seguí ese criterio. Tuve la suerte de contar con mi amigo, que también me acompaña. Emocionante para mí, tanta gente que me ha ayudado en este proyecto, ¿verdad? Mi amigo Juan Manuel Alonso, porque se lo había enviado con la letra, con el tono de tinta que yo tengo en mi máquina de escribir, el color azul, y él lo respetó. Yo al principio lo vi un poco como si no fuera muy serio, pero luego lo pensé. Y yo creo que mi madre era una mujer de luz, era una mujer que tenía color. Y entonces el color verde podía haber sido verde, que es el que aparece muchas veces en sus poemas, pero ganó el color azul del cielo, que también aparece tanto en muchos de sus poemas. Matilde había escrito un prólogo para el libro Prisma de Emociones en el año 2000. Este fue el último libro que ella vigiló su edición, supervisándolo todo, como a ella le gustaba hacerlo. Este prólogo es una especie de testamento en el que expresa lo que para ella suponía escribir. Ya tenía 80 años y sentirse poeta. Y también lo he querido utilizar en esta antología, que pretende ser una especie de radiografía o incluso de resonancia magnética de la mente, del ánimo de Matilde Camus. Aurora Matilde, que era su nombre, Gómez Camus,
Fue alumna de Gerardo Diego, el único año en que este fue profesor del Instituto de Santa Clara en Santander. Matilde tenía 12 años, ya había hecho algún pinito con algún poema familiar. Le gustaba escribir, pero sobre todo la encantaba. Disfrutaba de la lectura. Gerardo Diego se fijó en aquella niña y le dio la mejor calificación. Ella siempre lo reconoció como su maestro, aunque solo había tenido aquel leve paso por su vida. Cuando años más tarde decide sacar a la luz sus escritos y forma con ellos lo que sueña que va a ser su primer libro, Voces, busca la aprobación de su admirado maestro. Se encuentran, rememoran vivencias y Gerardo Diego le anima a publicarlo. Renace una amistad y admiración mutuas que dura hasta la muerte del poeta y más tarde le hace un original prólogo y la presenta en el Ateneo de Madrid. Y prefiero que escuchen ustedes la voz del mismo Gerardo Diego ese día. Una canción de corro. La he escrito tratando de, no tanto de retratar como de evocar de niña a una señora que fue alumna mía en Santander y que ahora ya es una señora con hijos ya adultos, muy guapa por cierto, y que va a publicar su primer libro de poesía. Como yo no hago nunca prólogos, siempre me he negado terminantemente, pero lo que no me he negado algunas veces es hacer una especie de retrato o de poesía alusiva a algún poema de algún libro de algún amigo en su primera salida. Y este es el caso del libro escrito para Matilde Camus y de esta canción, vamos, del poema que se llama Canción del Corro. Perdonadme porque no estoy ni en forma ya, pero en fin, cantaré lo menos mal que sé. Ambo, ato, matarilerile, ambo, ato, matarilerilero. Así cantabais las niñas, cuando era niño joven yo. Así cantabais en corro girando a izquierda o derecha al reloj. Ambo, ato, ay Matilde, tilde, tilde, ambo, ato, ay Matilde, tilde, to. Vieja canción del castillo de Francia, silabeada a lo español. Trenzas al aire, plazuela, alameda, girando del corro enredor. Ambo, ato, matarilerile, ambo, ato, matarilerile. Y así se hacía poesía mi vida y música mi vocación. Y así la tuya, Matilde, la tuya, trenzas o melenas de sol. Mi, do, mi, sol, si, Matilde, tilde, tilde, mi, do, mi, sol, fa, mi, re, sol, sol, do. Sigue saltando, danzando, cantando, atrás o adelante el reloj. Sigan vibrando en el corro infinito tus versos de niña mayor. Ambo, ato, Santander de nuestros sueños. Ambo, ato, Santander que se perdió. Viven tus versos, tus dichas, tus ecos, tío vivo, corro, amor. Vueltas y vueltas a izquierda y derecha. Manden el corro, abril tu voz. Ambo, ato, matarilerile, ambo, ato, matarilerilero. La antología está dividida en capítulos separados por algunas de las frases de sus libros y concebida, como comenté, como una biografía poética. El primer capítulo habla de su vida y especialmente de su infancia, tan importante y tantas veces recordada por Matilde. Porque si hay algo que marcó de un modo significativo la personalidad de Matilde, es la pérdida de su madre a los 28 días de nacer.
Fue una bebé prematura y siempre se admiraba de haber sobrevivido a aquellas dos terribles circunstancias. Vivió su orfandad durante toda su vida. Hablaba a menudo del consuelo de aquel breve periodo en el que pudo estar en brazos de su madre. La buscó y amó siempre, y cuando decidió ser poeta, tomó su nombre para firmar sus libros. Recogí la primera palabra del viento y de la espuma, del peculiar sonido de las hojas que un magnolio vecino me regalaba a diario sin saberlo. Me introduje en la nave de la vida, prematura y sin fuerzas, sin uñas, sin pestañas, con los ojos cerrados a la luz. Mi compañero el llanto refrescó las raíces de mi tierra. Disfruté los primeros momentos de piel y de ternura en los amantes brazos de mi madre que antes del mes sin tregua me abandonó en un vuelo indefinido. Descubrí con presteza la frialdad de un mundo sin caricias, la dura soledad de los silencios, la ceniza tangible que agrisaba los pasos cotidianos de mi crecida a solas. Y también la define su pertenencia a Santander. Se sentía observada y amada por ella. He nacido al frescor de tierra verde. He sentido en mi entraña el latigazo del mar gris, de su vivo maretazo que lame nuestras costas o las muerde. Diseñaré el contorno que concuerde en mimo de mis versos, de mi trazo. Sobre la mar vecina sería brazo, sería amor inmortal que las recuerde. Tierra y mar, equilibrio de paisaje, entre bruma y caricias de oleaje, me conceden su plástica fortuna. Mi pasión, tan redonda y desbordada, se diluye en poemas de otoñada, derramándose en miel sobre mi cuna. Otro pilar era su amor a Monte, el lugar soñado, donde iba cada domingo en bicicleta con su padre y las largas vacaciones de verano. Allí se sentía acogida y abrazada por su única abuela, que no tarda mucho en morir. El Alta, qué verde todo en el fondo del recuerdo, qué sinfonía de prados hacia Monte va cayendo. Cómo suena la campana de la parroquia del pueblo. Es fiesta y el sol responde con su corazón de fuego. La bajada de San Juan, zarzales añosos, viento acariciándome el rostro en rumoroso revuelo. Mis pupilas se humedecen tiernamente y el sendero del bucólico paisaje es cómplice del encuentro. La ternura gravitando da emoción al pensamiento. Qué infancia más entrañable conservo dentro del pecho. Aquella joven idealista y melancólica tenía que vivir el encuentro con el amor de una manera apasionada. Conoce a un joven madrileño, Justo Visández, que ha llegado a Santander en el verano de 1936 y que ve prolongada su estancia por las dificultades de la guerra. Comparten estudios de bachiller en el Instituto de Santa Clara. Se comunican sus sueños de futuro. Él había estudiado en Madrid en la Escuela de Bellas Artes y comparten también sus aficiones artísticas. Ayer noche, después de mis estudios, cuando solté el trenzado de mi pelo,
comprendí que yo misma era cascada de ternura, de sol, de sentimiento. Imaginé ser una esbelta ondina cubierta por la luz de mis cabellos, y al cepillar el bronce de sus hebras, imaginé real mi pensamiento. Encontré la razón de la existencia en el hondo latido de mi pecho y supe que te amaba intensamente, con clamor de racimos y de besos. Ayer noche fui nueva, crecí tanto que descubrí mi rumbo verdadero. Quise ser pregonera del hallazgo, amarte con locura y hacer versos. Se casaron en la iglesia parroquial de Monte, donde lo habían hecho sus padres, donde un día lo hice yo. Trabajaron su convivencia día a día, y así lo percibíamos quienes convivíamos con ellos, y quedó plasmado en los cientos de poemas que le escribe y en los libros que le dedicó. Qué ternura en mi cuerpo, qué reposo al despertar, amor, siempre a tu lado. Saber que todo es real, que no he soñado, dormir entre tus brazos, dulce esposo. Qué cálida emoción, qué luminoso se me presenta el día, qué poblado está mi corazón y qué abrigado mi pensamiento, amante silencioso. Qué cántico de luz y de rocío, qué mañana de cielo, todo mío, si camino a tu lado sin tropiezo. Por saber que me quieres sin reserva, disfruto más del sol y de la hierba, y hay más bondad en mí si canto o rezo. O este poema, escrito con motivo de su 50 aniversario de boda. Me das amor maduro, amor maestro, más sereno y más tierno de raíces. Yo te entiendo mejor, sé cuánto dices y me siento más tuya, tú más diestro. Todo es más verdadero, yo demuestro más dulzura en el alma, más matices en la entrega total. Ya no hay deslices, porque todo es más íntegro, más nuestro. Tú y yo, la vida, el beso enamorado, y en las noches de pulso acelerado, tan solo la presencia de la luna. Todavía mi piel tiembla y se agita como latido de ala que me incita a ser más femenina que ninguna. En el capítulo de mis amores habla del amor a su padre, a sus hijos, a los amigos. Ella comenta en uno de sus poemas que su padre fue el bálsamo de su infancia sin madre. Y con estas palabras él la corresponde, llevándola siempre consigo, incluso con sus amigos, al fútbol. Hacían carreras por la playa. Este fuerte vínculo con lo masculino configuró su carácter. Decidida, fuerte en su fragilidad, se dedicó a él hasta su muerte en el año 1965. Yo quisiera elevarme de puntillas hasta llegar a verte, y quisiera subirme en las agujas de los altos cipreses. El dolor de mi mano hecha caricia rozaría tus sienes, al dejar en tus blancos cabellos frescas hiedras silvestres. Yo quisiera cubrir tu cuerpo anciano con finos tallos verdes, y en tu querido rostro ya rugoso dejar besos calientes, con aquel fervor íntimo y redondo
que te ofrecí yo siempre, te volvería a dar tanta ternura como tú te mereces. Poseía un fuerte sentimiento maternal, tuvo 3 hijos y quien les habla. Fue una madre entregada, alegre, afectuosa. Y la muerte de su padre coincide con la salida a estudiar de los 3 hijos mayores. La melancolía hace presa en ella, y esto escribe en una de las visitas de nosotros, de sus hijos. Hoy he sido ternura desplegada, hoy mi hogar se ha colmado de alegría y de recias pisadas. Nuestra casa encalmada, que dormía, es molino de brazos y nos crece la unión de la familia. Qué desorden, mi Dios, y sin embargo, 7 días con luz de mediodía, llenos todos de dulces confidencias y montones de dicha. 7 días de jóvenes torrentes cuyo caudal envuelve nuestra vida. Una semana y luego del fuego solo queda su ceniza, pero sigue un rescoldo indefinido de ausencia estremecida, de silencio uniforme y descontento, de lejanas pupilas. Ya tan solo hay recuerdos coagulados, mientras la tierra en su rodar suspira. Su esposo corta esta incipiente depresión animándola a retomar su pasión por la poesía. Él pone a punto sus pinceles y paletas. Se hacen miembros del movimiento artístico santanderino, comienzan a asistir al Ateneo. Matilde decide poner en orden los papeles en los que durante tantos años anotaba cuanto veía, soñaba, sentía. Vuelve a estudiar, a trabajar los poemas como ella indica en un verso, como un alfarero su obra. De hecho, yo tengo alguna dificultad porque tiene muchas versiones del mismo poema. Y alguna vez he tenido la duda cuál habrá sido el que más le gustaba, el último, pienso, por una parte, pero cambiaba bastante. Y se confirma en el deseo de ser poeta. Ante el nacimiento de su primer nieto, escribe: niño de mi niño, infante, brote de vigor ardiente, del agua de nuestra fuente, eres el primer diamante. De la mente del Señor, caudal de luz sostenida, nos ha llegado la vida de tu capullo de amor. Niño de mi niño, luna, en tu blanco amanecer, quisiera volver a ser doble madre ante tu cuna. En el capítulo de Mi tierra o mi mar, como les he comentado, sentía un amor real por Santander, como si en ella buscara a la madre perdida. Sabía mirar cada piedra, cada salto de agua, cada brizna de hierba, como si fuera la primera vez que se enfrentaba a un espectáculo tan hermoso. No se cansa de cantarlo una y otra vez en sus libros. En el sentir profundo de mi vida te llevo tierra como fiel destino. Tú, Santander amada, tú mi sino, lugar de mi nacencia y despedida. Voy pasando los años convencida de ese pulso inmortal y peregrino que me ofreces, constante y paulatino, para que yo te adore sin medida. Desgastaré mi tiempo a tu costado y seguiré mi canto enamorado como tañido fuerte sin cesar. A donde el aire lleve mi palabra, verán cuánto te amo y cómo labra tu belleza mi espíritu al rimar. O este otro poema
Me gusta ver la espuma de tus olas cuando impetuoso abrazas la rompiente. Me gusta el resplandor del sol naciente derramado en tu espejo. Rubias colas. Las aguas palpitantes enarbolas, ruges con voz alzada, prepotente, y tu pulso acelera locamente con fiebre que no baja ni controlas. Mar bravo de mi costa montañesa, desearía arrancarte la promesa de respetar los barcos palangreros, esa legión marina en nuestro puerto, luchadora y silente al descubierto, que arranca de tu seno los viveros. Pero no fueron los únicos intereses lo más cercano y cotidiano. Era una mujer de fe, sensible a las dificultades de los demás, tenía gran sentido del honor a la palabra dada, a la justicia y la verdad, a cuya defensa nunca renunció a pesar de su tendencia a la armonía. Su preocupación social va aflorando en sus versos hasta hacerse protagonista de los últimos libros. Hay algo más que arroyos cantarines, más que picos surgiendo entre la niebla. Hay algo más allá de los confines, donde la luz no rompe la tiniebla. Hay algo más que resplandor de luna, más que palabras de encendido amor, más emoción que madre ante una cuna, más que prados cargados de color. Hay una tierra agonizante y rota que muere lentamente en el olvido, que se ve marginada. Su derrota la quiebra el corazón estremecido. Hay niños que padecen sufrimiento y con ojos profundos nos imploran, pero siguen nadando en desaliento de fatal impotencia que deploran. Penosa infancia de esperanza yerta que pregunta mirando acongojada: ¿hasta cuándo ha de ser la vida muerta en nuestra margen seca y torturada? O este otro verso: alguna vez la vida con violencia hiere brutal la entraña de mi verso, sangra entonces cargado de universo y brota dolorida de impotencia. Sangra abierto, luchando cada día, se viste de color de la amapola, y al salir de mi mente su corola es sangre de mi verso, sangre mía. Sangra también mi corazón poeta, que sincero notario de su mundo propaga la verdad en lo profundo, la razón le humaniza, le completa. Rota la voz, alguna vez se niega, pero el verso, venciendo temporales y cárdenos latidos pasionales, de sangre con impulso se despega. Y quiero que sea la propia Matilde Camus quien les lea este hermoso poema. Quiero alzarme del polvo de la tierra, ser poesía y luz o ser plegaria, para ascender en recto pensamiento de pureza, de tiempo y de palabra. Así podré llorar si llora el cielo y calmar el dolor con la esperanza, con los brazos en alto y en puntillas. Segura estoy que secaré las lágrimas. Quiero alzarme del polvo de la tierra, vagar por el espacio muy callada,
para ver desde el aire mis errores y poder enterrar todas mis faltas. Así podré cantar si canta el cielo y sentiré alegría con el alba, con la voz de la fe y del sentimiento. Destrozaré las penas que me nazcan. Y no podía faltar en esta antología, en el libro en el capítulo de mis referentes, pues el canto a la amistad y a todas las personas a las que ella admiró. Vivió la amistad intensamente porque le gustaba mucho escuchar y aprender. Era una gran conversadora y anfitriona. Disfrutaba y hacía disfrutar de estos encuentros. Entre sus amigos, pues muchos de los que ha hablado Paco, pero también pues José María de Cosillo, del que ya ha dicho, Gamayo Fierro. Tenía facilidad para establecer relaciones profundas. Le gustaban las personas y disfrutaba y admiraba a los que le hacían gozar con la poesía. Sobre tantos poetas que murieron, sobre sus pensamientos elevados, sobre tanta amargura y tanta lucha, no debía haber olvido, que es agravio. Sobre toda la gama de expresiones que puso la palabra en pie y en alto, deseo colocar laureles vivos, trenzados con cariño, soleados. No hay nada que en la vida más admire, ni que encuentre en mi pecho más amparo que la emoción sublime y creadora de la voz hecha verso sobre el labio, de los grandes valores del espíritu y la lírica eterna con volumen sincero, enamorado. La verdad no se esconde, es un latido que vuela libremente como un pájaro y espiga el sentimiento siempre ardiente con nivel de nobleza, como laudo. En todos sus libros tiene poemas dedicados a los poetas o artistas en general que tocaron su corazón. Utilizaba frecuentemente frases que le impresionaban. A la muerte de Gerardo Diego escribió: límite pongo al llanto para hablarte con el lenguaje triste de mi verso. Maestro de la pluma y la palabra, muriendo estoy de pena porque has muerto. Desde esta tierra nuestra que tú amabas, llega hasta ti mi espíritu sin tiempo, cuando el mar de tus ojos se ha secado y tu voz ha quedado en gran silencio. Al revertir en iris y en ausencia, me siento conmovida y sin consuelo. Eres ya esencia pura, te acompaña, desnudo como el sol, mi pensamiento. Humedecido en lágrimas mi canto, disuelto en poesía mi lamento. Dije una vez por ti que el mar cantaba, hoy le he visto con grises macilentos. Lloran de soledad Cabarga y Mouro, y el mágico ciprés de sombra y sueño. Llora tu Santander, cuna entrañable, porque ha perdido el canto más excelso. Lloran todos los verdes de los valles, los picos lloran lágrimas de hielo. Les sigue mi dolor, profunda angustia, cubre mi corazón lleno de duelo. Vivió intensamente Matilde Camus, pero acostumbrada a las tempranas pérdidas, siempre tuvo muy presente que la muerte es un huésped que llega a nuestras vidas y llena de ausencias a los que nos aman.
Ella nunca rehuyó hablar de la muerte ni pensar en ella. Nunca la evocó sin unirla al amor que sentía por sus hijos, pero especialmente por su esposo. Y nunca fue capaz de imaginar que fuera ella quien se quedara sin su compañero. Así lo expresa en muchos de sus poemas. ¿Me vais a perdonar un minuto? Voy a beber. Perdón. Alguna vez seré sombra imprecisa para tu pensamiento. Hoy me dices que no, porque me tienes con la viva presencia de mi fuego. Alguna vez seré rosa marchita, doblada por el viento. Ahora soy tu rosal, voy perfumando tus labios ardorosos con mis besos. Alguna vez seré raíz estéril, se acabará mi tiempo. Entre tanto, deseo ser la suma de contornos que gocen tus momentos. La vida fue generosa y les concedió el deseo de estar juntos y prácticamente morir juntos. El 8 del mes de abril murió su esposo y solo 20 días más tarde, con la mente entre brumas, le acompañó Matilde. Años antes le había escrito: si me pierde el calor de tus sentidos, si no encuentras el modo de soñarme, ve acariciando el aire donde estuve, donde aún puede estar inalterable. Si es frágil el recuerdo, si desciende, si se acerca al olvido de la tarde, recorre dulcemente la invisible figura de mi cuerpo de cristales. Si tu fuerza me llama y no respondo, si soy niebla que moja, que no arde, recuerda aquel aroma que vivías en el ascua profunda de mi carne. Si regresé a la tierra, a las raíces, si no puedo seguirte por la calle, no dejes de buscarme con ahínco en la flor escondida de tu sangre. Creo que los artistas comprometidos dedican tantas energías a mejorar su disciplina que mi madre sentía un ligero remordimiento por no haber estado tan presente en las vidas de nosotros, especialmente de la de mi hermano más pequeño, pero también en la nuestra, en la de los mayores. Y escribió este poema: cuando penséis en mí, recordad solo afanes y cuidados. Vuestra bondad será el mejor homenaje para mi alma. Cuando penséis en mí, perdonad, generosos, mis errores. Nunca dejé de amaros, porque fuisteis la esencia de mí misma. Cuando penséis en mí, sonreíd y rezad al mismo tiempo. Vuestra dicha será el calor que me abraza en la distancia. Cuando Matilde Camus cumplió 60 años, escribió quizás su libro más autobiográfico, Corcel en el tiempo. En este libro hay un epílogo que escribió ella, compuesto por 8 sonetos, en los cuales hace una reflexión sobre el discurrir de la vida en las diversas etapas. Y ya para terminar este encuentro, les leo uno de estos sonetos. El tiempo es mi destino de poeta, porque siento el pasado en verso puro y vivo mi presente. Hasta el futuro le sueño o le adivino cual profeta. A todo tiempo mi alma va sujeta, sin dejar el asiento verde oscuro, que revela lo inquieto, lo inseguro,
con la clarividencia más concreta. El tiempo en mi persona es un racimo que suda sin cesar. Yo le sublimo en la limpia vertiente de mi pecho. Sacio mi sed de siempre, prolongada en el hoy, el ayer y en el mañana. Escribo con la fuerza del derecho. Pues nada más, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de la obra de Matilde Camus. No sé si funciona. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntita o alguna aportación. Felicitarte por la madre que has tenido. La conocíamos un poquito por tu obra, pero nos ha encantado. Son mis compañeras enfermeras que íbamos a celebrar los 50 años el año pasado, ¿verdad? De Valdecilla, y no ha podido ser por la pandemia. Claro que sí, vaya que sí. Muchas gracias por venir. Bueno, Juan Manuel, no sé si expresé antes que tú eras la persona, porque es que cuando no leo digo tonterías. Entonces eras la persona que estabas como jefe en la publicación del libro, ¿verdad? ¿Perdón? Bueno, pues hemos traído unos marcapáginas para regalar a ustedes, agradeciendo la presencia de todos. Y luego también, pues, decirles que la página web de Matilde Camus, pues se puede descargar este libro y se puede hacer un recorrido por su obra, que, bueno, pues está a disposición de todos y, bueno, yo creo que es importante que rescatar la belleza y luchar porque no se acabe. No hay preguntas. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.